papá, mi papá. Jesucristo, Él es mi papá, mi papá, mi papá. Mi alfarero, Él es mi papá. La gloria es de Dios. Amén. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos por aquí, por tu canal, Jesucristo, mi papá. Si todavía no nos sigue, pincha la campanita para que el contenido te llegue. Voy a orar para presentar el programa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para luego presentarlo. La gloria es de Dios. Voy a leer en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan un único verso, verso 34. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. Bendito es el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que a través de estos medios nos use. Glorifícate, Dios. Convence, exhorta y reprende a quien tenga que reprender, Dios del cielo. Nos ponemos en tus manos. Este canal, Jesucristo mi papá, es por ti y para ti. Toma dominio y control de todo lo que se va a hacer aquí, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos. A pesar de que la persona que tenemos aquí es una persona joven, pero para mí, porque yo lo he escuchado en la ponencia de la palabra de Dios, es una persona muy culta, conforme a la palabra de Dios. Nuestro hermano John Reynoso. En nombre de Cristo, gloria. La gloria es de Dios. Amén. Muchas gracias, querido hermano. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar aquí compartiendo un poco de la palabra de nuestro Señor. Mi nombre es John Jesús Reynoso García, siervo de Cristo. Y estamos aquí para servirle por su amor y gracia. Gloria a Dios. Ya, para que puedan conocerme un poquito, ya casi 8 años a los pies de Cristo. Amén. Casado, 2 años. Y ya vamos para nuestro segundo hijo. ¡Gloria! En nombre de Cristo. Es un placer y un privilegio servirle a nuestro Señor. Y más cuando uno es joven. Amén, amén, amén. Claro, es más cuando uno es joven. ¿Qué tenemos para esta tarde? Bueno, antes de entrar en materia, déjenme mandarle un ramito de olivo a nuestro hermano Gilberto, que se excusó, dijo que tuvo un inconveniente. Desde aquí, tú sabes que estamos contigo para cualquier cosa. Bendito es el Señor. Pero también tenemos en el máster a nuestro hermano Erasmo Mella, Aleluya, que es mi contraparte. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Santo. John, ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde tú procedes? ¿Tu crianza? ¿Tu familia? ¿Eran cristianos? ¿Tus padres? Háblame de manera general de tu crianza, de dónde tú procedes, etcétera. Bueno, nacimos aquí en la capital. Somos de aquí. Me crié aquí en el barrio Brisas del Edén, muy cerca de aquí precisamente. Gloria a Dios. Sí, vengo de una familia de parte de mi madre cristiana, de parte de mi padre católica. Pero por la gracia de Dios, esa parte católica está de este lado. La gloria es de Sí. Dios. A muy temprana edad iba a la iglesia. Recuerdo yo con mi abuela materna. Y ella siempre me invitaba a la iglesia y me llevaba y participaba de niño en las actividades que hacían allá de la iglesia. ¿Cómo se llama esto? Los dramas y Gloria a esos Dios. que hacían de niño. Y crecimos con esa palabra. Amén. Crecimos con esa palabra, nos convertimos a los 21 años, ya tengo 29.
Gloria a Dios. Sí, gracias a Dios estamos aquí, a los pies del Señor, sirviéndole por su gracia y misericordia. A pesar de que mis padres no son cristianos, pero estamos orando por ellos. Fue suficiente crecer con un tío, una abuela, una tía cristiana que siempre estuvieron hablando de la palabra. Gloria a Dios. Hijo único. Tengo un hermano, soy el mayor. Gloria a Dios. Sí. Bendito es el Señor. John, ya en el Evangelio o fuera del Evangelio, algún proceso difícil que tú has pasado, si lo has pasado, ¿puedes contarnos? Bueno, antes de yo conocer a Cristo, lo voy a tratar de resumir. Yo a los 13 años yo dejé la escuela. Me quedé en primero de bachiller. De 13 años a 16, oigan bien, yo cogí la calle. Me les rebelé a mis padres. Nada más iba a dormir a mi casa. Me gustaba la calle, muchos amigos de toda índole. A pesar de cierto temor, ciertas palabras que habían en mí, ciertas enseñanzas de valores y principios que había adquirido de mis padres, hubieron muchas cosas de las que no hice, como droga, alcohol y ese tipo de cosas. Y esa fue mi vida durante 3 años, de 13 a 16. Pero un día, a pesar de tantos consejos que me daban mis padres, yo me miré en un espejo y yo dije, esta no es la vida que yo quiero. Con 15 para 16 años, esto no es lo que yo quiero. El mundo no me va a dejar nada. A pesar de que no estoy haciendo lo mal hecho en lleno, pero tarde o temprano el mal me puede alcanzar. Gloria a Dios. Porque andaba con muchos amigos que banda, que siempre que junten en tal lugares y al final terminaban los pleitos, viviendo metido en los terrenos ajenos, cogiendo los frutos. Y ese día yo decidí recogerme, recuerdo yo. De allá para acá, de los 16 a los 20, 21 años, volví a la escuela, terminé en acelerado los fines de semana. Gloria a Dios. Sí, recuerdo yo que cuando yo tenía 20 años para 21, 2017, yo escuché la iglesia Mahanaim. Sí. Por medio de un hermano de allá, unos hermanos de allá, Carlos Saro y Adriana de Saro, Gloria a Dios. que hablaban de la iglesia Mahanaim. Yo trabajaba con mi tío cristiano, él, y yo empecé a visitar a la iglesia. 2017, aproximadamente el mes de julio, por ahí. Duré 5 meses visitando Mahanaim todos los miércoles. No iba los domingos porque estudiaba los domingos ya en el último año. Querido hermano, y tengo para decirle que cuando el Señor tocó la puerta de mi corazón, yo estaba pasando por una situación depresiva, una situación de melancolía, que eso no lo reflejaba porque lo tapaba con los quehaceres diarios. Yo me sentía bien de lunes a viernes mientras estaba trabajando, pero desde que llegaban los fines de semana, querido hermano, míreme, eso era un solo llanto. Vivía con mi madre, con mi hermano, mis tíos y primos vivían al lado, abajo, que es como una casa materna, familiar, sí, varias casas. Pero eso era un solo llanto, querido hermano, y vacío por dentro, y salía a la calle a buscar mujeres, a buscar amigos, diversión, y no pasaba de la esquina. Y me devolvía. Y así duré un intervalo como de 1 año. Empecé a visitar Mahanaim, las cosas empezaron a cambiar. Gloria a Dios. Cada vez que pisaba esa iglesia, sentía una paz, una tranquilidad que no tenía. El 1 de enero 2018, la batalla de la fe. Lo más lejos que yo tenía era que me iba a convertir.
Un día como ese. Sí, un día como ese. Gloria a Dios. Ya casi 5 meses de estar visitando fijo todos los miércoles. Una señora que no le he vuelto a ver me dice, yo con mis ojos voy a ver cuando tú te conviertas. Gloria a Dios. Yo le dije, sí, usted lo verá, porque yo algún día daré el paso. Y el Señor con la de él por dentro, mis hermanos. Amén. Cuando hicieron el llamado, el amado pastor hizo el llamado. Dimos el paso. Gloria a Dios. Por la gracia y misericordia estamos aquí. Casi 8 años de estar sirviéndole al Señor. No nos arrepentimos. Al contrario, decimos como muchos decimos y dicen. ¿Por qué no vine a los pies de Cristo antes? Gloria a Desde Dios. que empecé a visitar la iglesia, que me convertí, todo fue cambiando, querido hermano. Amén, amén. Se fue la tristeza, se fue el vacío, se fue la ansiedad, se fue la melancolía. Ya mi paz, mi gozo, mi plenitud no depende de las circunstancias que me puedan rodear. Dependen única y exclusivamente de mi Salvador. Gloria a Dios. Porque en Él hemos hecho morada y Él ha hecho morada en nosotros. Bendito es el Señor. Y aquí estamos por su gracia y misericordia. Wow. Tremendo. Pero yo entiendo, John, que si a esa edad, 15, 16 años, tú te detuviste a pensar, era porque tú tenías autonomía emocional, cosa que en estos tiempos no se ve en los jóvenes. Los jóvenes lamentablemente han perdido la autonomía emocional. Su vida depende de lo que haga el otro. En el caso tuyo, tú dijiste, no, espérate. Yo entiendo que tú maduraste a temprana edad. Yo creo que sí. Sí, créame, porque incluso, hermano, a los 16 años, yo le decía al Señor, yo quiero una familia. Oigan, yo quiero tener oiga mi eso, familia Erasmo. con 16 años. Con 16. Pero yo tenía un modelo que, a pesar de que no fue un modelo para bien, pero es todo como tú veas las cosas. Amén. Que eran mis padres. Un hogar un poco, o más bien decir, un hogar disfuncional. Cuando estaba uno, no estaba el otro. Y si estaban los dos, era pleito. Pero yo decía, yo quiero mi familia, pero yo no la quiero tener como la tienen mis padres. Gloria a Dios. Y a mis 16 años yo entendía, oiga hermano, que para yo tener una familia como yo quería tenerla, estable, amor, paz, buenas crianzas, valores, principios, yo no la iba a encontrar. Esa mujer con la cual yo quería tener mi familia, no la iba a encontrar en cualquier lugar. Gloria a Dios. Yo la iba a encontrar en la iglesia. Amén. Porque entendía que no es que en la iglesia están lo más perfecto, pero están aquellos que han reconocido su situación. Así es. Y que sobre todo han reconocido que su situación mejorará y cambiará cuando vienen a los pies de Cristo. Así es. Porque no es lo mismo una persona que tema a Dios y que esté buscando de Dios humillado a una persona que no tenga en cuenta a Dios. Así es. Así es. Y yo a mis 16 años tenía ese deseo en mi corazón. Por eso me cuidé bastante con el tema de las mujeres y todo eso. Pero esa promesa la vimos cumplir 10 años después. Gloria. Cuando a mis 26 años el Señor me permitió casarme. Gloria a Y Dios. aquí estamos. ¿Y cómo fue ese proceso, John? Tú llegas a la iglesia, te involucras en el ministerio. Cuéntame lo que pasó cuando tú te involucras hasta que tú llegas y conoces a tu esposa. ¿Qué pasó? Yo me convierto, termino la escuela los domingos, me integro los domingos, también a los cultos. No me integraba los sábados hasta ese momento porque no tenía conocimiento de los cultos de jóvenes, Okay. en mi totalidad. Okay. Empezamos a buscarle Dios. Recuerdo que yo conocí, antes de yo conocer a mi esposa, y esto es un mensaje a todo aquel joven que está buscando su pareja. Miren, antes de yo conocer a mi esposa, o mi esposa conocerme a mí, porque eso fue un testimonio, querido hermano, y se lo voy a contar.
Oiga, Amén. yo conozco una joven allá, cuando eso estábamos en Miraflores, antes de mudarnos aquí a Santo Domingo Norte. Y estamos orando, porque yo en mi pequeño conocimiento entendía que hay dos decisiones en la vida que el hombre, para tomarla, tiene que saber a lo que va. Dos, Amén. para mí hay dos, la más importante. Cuando tú le dices no al mundo y sí a Cristo, y cuando tú le dices a esa mujer delante de Dios y los hombres, te acepto como mi esposa hasta la Gloria. muerte. Y yo con ese pequeño entendimiento, yo nunca me precipité con esa primera joven que empezamos orando y duramos 3 meses orando. Hablamos, solamente una vez nos vimos y fue para uno conocernos en persona mejor. Fue en una plaza pública donde todos nos veían. Empezamos a orar para que Dios confirme lo del noviazgo. A los 3 meses el Señor dice que no, que esa no es. Gloria No a fue Dios. fácil el proceso. Usted sabe, uno como joven, muy entusiasmado. Así es. Te entiendo. Nos sentimos un poco mal la primera semana, pero dijimos, no, vamos, seguimos para adelante. La vida continúa. Claro. Y más con Jesucristo. Pero venga acá, mi hermano. Y recuerdo yo que antes de ser conocido por mi esposa, yo hice conciencia de algo, porque es muy fácil cuando uno como joven, uno tiene ya su estereotipo de persona a la cual uno quiere, señor. Sí. Y uno le plantea un esquema de esa sierva, digo, yo quiero una esposa así, con esto, con aquello, con lo otro. Ya usted sabe, pero yo me hice la pregunta, ¿y qué tengo yo para dar? Porque es muy fácil yo exigir, ¿verdad? Pero Sí, yo como persona, ¿qué tengo para dar? Oiga, hermano, automáticamente dejé de buscar porque decía, si busco yo, voy a fracasar porque voy a buscar según la vista y lo que veo físicamente. Así es. Pero tuve más allá. Le dije a Dios en oración, yo me voy a encargar de aprender más de ti y conocerte para ser mejor persona para cuando llegue esa sierva. Gloria Tú a te Dios. vas a encargar. Y esta fue la señal que yo le pedí a Dios, porque yo sé que es difícil esa. Le dije, no voy a orar por una esposa, tú te vas a encargar. Y la señal va a ser que ella sea la que me busque y la que me diga que está interesada. Gloria. Oiga, ¿Está oyendo, varón? porque yo sé que es difícil esto, porque en este tiempo, aún en la iglesia, Claro que sí. no, la joven es muy difícil Claro dar que el sí. primer paso. Mira, tú me caes bien, esto, aquello. Y yo recuerdo, querido hermano, que no solamente era esa la señal. Yo le decía, Señor, ¿y que me escriba? Yo me levantaba todos los días, querido hermano, y esperaba un mensaje de esa sierva, porque yo sabía que ella me iba a escribir. Y literal, un día encuentro un mensaje de una hermana de la iglesia. Gloria. ¿Y usted sabe dónde yo conocí a esa hermana? En un retiro, o más bien en los momentos que nosotros hacíamos de oración antes del culto de jóvenes. Yo me involucré en el primer ministerio, no como parte del ministerio, sino como uno más, para así decirlo, fuera de liderazgo. Yo me involucré en el ministerio de intercesión de jóvenes Amén. que había allá en la iglesia. Yo recuerdo que yo salía de mi trabajo temprano, llegaba a la iglesia a las 5 de la tarde, el culto de joven era a las 6. Yo llegaba a las 5 y durábamos esa hora orando antes de iniciar el culto. Y en esa reunión de oración, la joven me tiró el ojo. Veía mi forma, cómo yo me expresaba, cómo hablaba de Dios. Y ella vio eso y me escribió. Esas fueron las palabras. Ese fue el primer párrafo que leí. Dios te bendiga. Te he visto orar, hablar y he visto tu pasión, tu amor y entrega por las cosas de Dios. Gloria a Me Dios. gustaría conocerte, querido hermano. Cuando yo encuentro este mensaje Una sonrisa que no se borró jamás. y nervioso, porque yo estoy lejos de eso. Yo lo que estoy enfocado en Dios, querido. Pero usted hizo un trueque, acuérdese. Ay, sí. Y
le oro a Dios ese día. Señor me dice, habla mi espíritu, me dice, ora. Bueno, no hay problema, vamos a seguir orando. Luego un miércoles, la muchacha está dando indicios de interés. Y yo estoy, oye, me agarro fuera de base. Digo yo, Señor, y dime, ¿qué hago? Porque déjeme decirle, no era lo que yo esperaba físicamente, pero era la voluntad de Dios que es lo más importante. Amén. Amén. Y para terminar esta parte, yo quiero que entiendan algo. Yo le oro a Dios, Él me dice, deja que la bola corra. Y ahí recuerdo la oración que yo le había hecho a Dios, que sea Él que la toque y que se acerque a mí. Y ahí yo iba a conocer que esa era la mujer que Él tenía para mí. Gloria a Dios. Empezamos a orar, duramos 1 mes y medio orándole a Dios para que nos confirme sobre el noviazgo. Gloria a Dios. Al mes y medio confirmó, fuimos a la casa, estaban los padres, los hermanos, cuñados, tía, sobrino, y como un caballero, ¿verdad? Fuimos y pedimos la mano y a partir de ahí, de gloria en gloria. de gloria en gloria. Gloria a Y Dios. tengo para decirle que no importa lo que se vea físicamente, y lo digo porque en este tiempo eso es lo que uno siempre vive mirando, Sí. hasta que uno madura y entiende que Dios no busca apariencia, sino un corazón entregado. Así mismo es. Y el Señor puso amor que sobreabundó y sigue sobreabundando de mí hacia mi esposa y de mi esposa hacia mí. Gloria a Y Dios. por la gracia tenemos 2 años. Amén. Precisamente Dios prácticamente regañó a Samuel. Primera de Samuel 16:7. Cuando él vio el hijo de Elí, un hombre robusto, fuerte, dijo, este es ungido. Y en ese pasaje Dios le dice, no es ese. Ustedes miran lo que están delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Amén. Y ahí se refiere a David. Pero yo quiero pedirle a nuestros amigos, hermanos que nos están viendo ahora mismo, que pinchen la campanita, los que no nos siguen, y aquellos que sí nos siguen, aquellos que son fieles, que compartan, que repliquen este video. Estamos por aquí por tu canal Jesucristo mi papá. No es un canal comercial, es un canal para predicar las buenas nuevas de salvación. Y vamos a entrar en materia ahora, Amén. hermano John. Mira, yo leí, John, en el capítulo 13 de Juan. Yo te he escuchado predicando, hablando de la palabra de Dios. Me gustaría que nos ilustre algo del mismo capítulo 13, lo que guste del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Por supuesto, querido. Miren, hay algo fundamental e importante que nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta. Yo lo resumiría en 3 principios. 3 principios los cuales el Señor mostró mediante Él iba predicando las buenas nuevas de salvación. El primero de ellos es el amor. Amén. Segundo es el perdón. Y el tercero es el servicio. Y antes de leer algunos versículos del capítulo 13 de Juan, miren, la vida de Jesús, sus 3 años de ministerio, se caracterizaron en servir. Amén. Y esto me acuerda el texto cuando él dice en Mateo, me parece que el capítulo 21, cuando sus discípulos están peleando, están ahí debatiendo de cuál sería el mayor, Quieren posición. a petición de Juan y su hermano Jacobo, en confabulación con su madre. Sí. Ellos le dicen, Señor, nosotros queremos que en tu reino tú nos permitas sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Mentalidad política.
para ser servido. Y la respuesta que nuestro amado Jesucristo le dio fue aquella. Él dice, los reyes de la tierra, los que están altos, se enseñorean de ella y le sirven, son servidos. Pero más en el reino de los cielos no será así. Amén. Sino que aquí en este reino, en esta nueva vida, en este nuevo estilo de vida, el mayor va a servir al menor. Amén. Y el Señor en sus 3 años de vida se caracterizó en sanar a los enfermos, sanar las enfermedades físicas Sí. y levantar a los muertos, como pasó con Lázaro, pero sobre todo predicar las buenas nuevas. Y esto se caracterizó en estos 3 principios. Y para leer un poquito, ponernos en contexto, ya antes de la fiesta de Pascua, podríamos decir una semana antes de nuestro Señor Jesucristo ser crucificado, en los últimos días de vida aquí en la tierra, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies? Sorprendido, y vamos a ver por qué. El Señor responde: respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Y miren, partiendo, para entrar un poquito en materia y conocer el contexto, partiendo de la pregunta que Pedro le hace a nuestro Señor Jesucristo y de la respuesta que él le da, en la cultura judía no era normal que los grandes, díganse ya padres de familia, visita, alguien fuera de la casa, de donde estaba, lavase los pies. Era todo lo contrario. Cuando uno llegaba a la casa, la costumbre era que si era un desconocido, quienes le lavaban los pies a ese desconocido era un criado, o más bien decir un esclavo no judío. Amén. Quienes le lavaban los pies a los padres eran los hijos o las esposas. Pero entonces Pedro se sorprende porque no es común que nuestro Señor Jesucristo, ya que esto era como algo de bajeza, lavar los pies no era algo de sobrenombre. Amén. Era una bajeza, por así decir. Imagínense usted, lo hacían los esclavos, lo hacían los niños y las mujeres, cosa que todavía en ese tiempo las mujeres no tenían valor alguno. Este se sorprende y le dice: Señor, ¿y tú me lavas los pies? Gloria a Dios. Y la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da es que Él no entiende lo que Él está haciendo hasta ese momento, lo va a entender después. Y aquí es donde queremos entrar en estos 3 principios. Miren, la palabra dice en el Sermón del Monte, hablando nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos la sal de la tierra. Capítulo 5, verso 13. Nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Capítulo 14 al 16 dice: nosotros somos la luz del mundo. Gloria a Dios. Hablando el Señor a sus discípulos, a la iglesia que Él está formando.
Pero en el verso 9 del mismo capítulo 5, la palabra dice que bienaventurados son los pacificadores. Entonces, ¿por qué cito esto? Porque antes de nosotros poder llegar a tener esa posición de sal, luz, sal para dar sabor, darle sentido a un mundo perdido en pecado, a un mundo perdido en las cosas materiales, donde el hombre cree que para encontrarle sentido a la vida tiene que tener posesiones materiales. Amén. Luz en un mundo donde todos buscan de alguna u otra manera la salida, la solución a sus problemas. Sí. Donde buscamos el sentido a la vida, pero el sentido de la vida es Cristo. Porque la vida, como dice Eclesiastés, que la vida es vana. Y pacificadores, porque eso fue lo que Él vino a hacer. Él vino a intermediar. Él es el mediador. Amén. Entre Dios y los hombres. Gloria a Para Dios. que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Por eso fue crucificado. Y Él nos deja este trabajo. Oiga bien. Y volviendo al capítulo 13 de Juan, yo quiero que nosotros podamos entender algo, iglesia de Cristo, amigos que nos puedan escuchar. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser Dios, dice que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó por nosotros. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí es donde Él viene rompiendo paradigma. En un mundo donde lo que predominaba mayormente en la cultura judía era la ley del talión. Sí. Ojo por ojo y diente por diente. Por eso Él dice, me parece que en el mismo capítulo 5, a partir del verso 30 y algo, capítulo 6, que dice, habéis oído ojo por ojo y diente por diente, mas ahora yo digo, amad a vuestros enemigos. Gloria a Dios. ¿Y por qué Él empieza rompiendo esquema, paradigma? Porque su ministerio en primer lugar se basó en el amor. Así es. Nosotros vemos un Señor Jesucristo compasivo, que cuando caminaba por las multitudes le decía a sus discípulos, orad al Padre para que envíe obreros a la mies, Amén. a la obra. Amén. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de la humanidad, porque él veía la condición espiritual, emocional que estaba el mundo sumergida. Gloria a Dios. Y esa es la realidad de hoy. Así es. Lo que usted necesita, amigo hermano, no para llenarse y sentirse amado y satisfecho, no es una carrera, no es un puesto político, no es cosas materiales, riqueza, mujeres, nada de eso. Lo que usted necesita es el amor de Dios en su corazón. Porque el amor de Dios es la herramienta, es la sustancia, mejor dicho, que sana las heridas y que le da sentido a la vida. Y entrando al segundo punto, hablando del perdón, y esto lo voy a resumir en un solo texto, cuando estaba crucificado, que Él dice, rogándole al Padre, Padre, ten misericordia, ten compasión, Amén. porque no saben lo que hacen. Oiga cómo aquí seguimos viendo cómo el Señor rompe esquema y paradigma en una sociedad donde lo menos que tú podías pagar por algún hecho era la misma cantidad. Si tú sustraías de alguien, algún hermano, 100 denarios, tú pagabas 100. Si le quitabas la vida, pagaba con tu vida. Y esto me acuerda cuando los discípulos le preguntan, ¿hasta cuántas veces, Señor, tenemos que perdonar a nuestro hermano? Le dice, no 7, no,
70 veces 7 al día. Gloria a Dios. Mire cómo aquí sigue sobresaliendo por parte de nuestro Señor Jesucristo el perdón. Y como dice en Romanos 3, verso 25, que Él no tuvo en cuenta nuestros pecados, Amén. sino que lo pasó por alto. Y perdonar es pasar por alto. Perdonar es no dejar que aquellas cosas que te hagan, que te hieren y te dañan, se alojen en tu corazón, sino entendiendo que el perdón va en primer lugar ligado al amor, que es el primer elemento. Pero al amor, ¿a quién? Hacia nuestro Padre. Luego hacia nosotros y al prójimo como a nosotros mismos. Así es. Dice, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Cuando estaba ya clavado en la cruz. Así es. Y nosotros tenemos que asirnos de esos elementos para poder hacer la obra de la cual nosotros estamos encargados como iglesia de Cristo. Porque Él dijo, yo me voy y los dejo. Y las obras que yo hice, ustedes las harán mayor. Pero no es mayor en ponencia, mayor en cantidad. ¿Por qué? Porque Él iba, porque yo voy al Padre, ustedes quedan. Entonces, para nosotros poder seguir la obra de Cristo como iglesia, de llevar las buenas nuevas, tenemos que estar revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así es. Pero también tenemos que estar revestidos del perdón de Dios, porque la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, pues entonces nuestro Padre tampoco. ¿Cierto? Una pregunta ahí mismo en esa tesitura, hermano John. Quiere decir que el cristiano tiene que tener en el paquete del Evangelio la capacidad de perdonar cualquier ofensa, cualquiera. O es esta sí, esta no. Mire, a mí me fascina el tema del perdón, porque la palabra de Dios es clara. Cuando nosotros escuchamos esta nueva doctrina del perdón de boca de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vemos en ningún lado objeciones, no vemos pero, no vemos ningún tipo de irregularidades. Amén. Perdonad y punto. No importa lo que te hagan. Fíjense algo. ¿Qué sería lo mayor que una gente puede hacernos? Arrebatarnos la vida. Pero eso fue lo que hicimos nosotros con Él en la cruz. Sí. Y Él aún así, antes de partir, Él le pidió perdón al Padre por nosotros. O sea, no hay circunstancia, no hay acciones que nosotros no podamos perdonar. Ahora bien, Amén. Para perdonar se necesita tener un corazón limpio. Para perdonar se necesita tener un corazón revestido. Como dice Corintios 13. Gloria a Dios. El amor es benigno. El amor todo lo puede, todo lo soporta, no se envanece. El amor no busca lo suyo, no se jacta de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree. Todo lo cree, Todo lo soporta. todo lo espera, todo lo soporta. Y me gusta esta parte. El amor nunca deja de ser. ¿Usted sabe por qué? Amén. Porque Dios es amor. según Gloria a Dios. Antes de conocer el Evangelio, él perdonaba. Para nada. Para nada. Amén, amén. Esa pregunta la hizo nuestro hermano Erasmo Mella, que lo tenemos detrás de bambalina. Por si no se escuchó, la voy a repetir. Erasmo Mella le pregunta a nuestro hermano John que antes de él ser cristiano, si él perdonaba. Responda. No, para nada. Gloria. ¿Usted sabe por qué? Porque que no hay espacio para usted tener la capacidad, para una persona tener la capacidad de perdonar cuando no se ha conocido el perdón.
Es como el Señor Jesucristo dice de aquella mujer. Ella estaba derramada en lágrimas a sus pies. Él dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Así es. Y cuando usted conoce quién usted era y lo que usted había hecho, Así es. cuando usted conoce y entiende que sus acciones antes eran dignas de llevar a la muerte, y a usted le perdonaron sus ofensas y aún más se las siguen perdonando, Amén. entonces usted dice, si el maestro, que esto es lo que el Señor Jesús le dice a Pedro, que él no entiende, y yo le voy a decir por qué. Si el maestro que dio su vida por mí en la cruz me perdonó y me sigue perdonando cuando le falto día tras día, ¿quién soy yo para no perdonar? Quiere decir, hermano John, que si un cristiano dice, yo puedo perdonar cualquier cosa, pero tal cosa yo no se la perdono a nadie, usted entiende que ese cristiano necesita un encuentro con Dios. Necesita poner muchas cosas a los pies de Cristo, porque el problema, y miren, esto se escucharía como fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil, porque hay situaciones en las que tú quisieras explotar y lo menos que tú quisieras hacer es agarrar a esa persona, ¿verdad? Pero todo se basa en el amor. Todo se basa en el amor, pero sobre todo porque hay cosas humanas. Es decir, hay cosas que usted aprende a dominar ciertas cosas cuando usted va aprendiendo los valores y los principios del mundo. Cuando usted va respetando, ¿verdad?, los derechos de otros. Amén. Pero el perdón no es tema humano. El perdón es de tema espiritual. Gloria a Para Dios. yo perdonar, yo tengo que tener a alguien en mi corazón. Gloria a Dios. Tengo que tener el Espíritu Santo. Así es. El que tiene el Espíritu Santo, con la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo, perdona cualquier ofensa. Amén. Yo le hice esa pregunta porque yo estuve hablando con alguien que pertenece a la comunidad evangélica, que me estaba señalando un caso y ese caso no lo perdona. Yo le dije que el evangelio es todo un paquete y el perdón Está dentro. independientemente de cualquier tipo de falta que sea, está dentro de ese paquete. Y le dije, usted necesita un encuentro con Dios. Me respondió, lo que pasa es que usted no ha pasado por ahí. Yo me quedé callado por prudencia, porque si yo le digo eso fue porque verdaderamente ya yo pasé por eso y perdoné. Bendito es el Señor. Aleluya. Bueno, ya nos quedan 10 minutos, nos informó el máster. Yo le voy a decir a nuestros seguidores que compartan el video. Tenemos un muchacho joven por aquí, valioso, que tiene su cabeza muy amueblada conforme a la palabra de Dios. A los jóvenes yo les exhorto que sean como nuestro hermano John Reynoso. John, finalmente, antes de pasar a la sesión de preguntas buscapiés, que no son mías, Gilberto fue el que me comisionó que le haga un par de preguntas buscapiés. Antes de eso, a mí me gustaría que, a modo de resumen, conforme a lo que usted está explicando, miren, ayúdenme. ¿por qué el Señor Jesucristo le dice a Pedro que lo que él hace él no lo entiende? Fácil, sencillo. ¿Quién estaba dentro de los 12 discípulos a la hora del Señor Jesús lavarle los pies? Judas. Amén. Ya Jesús sabía de antemano que Judas le iba a entregar. Nuestro Señor Jesucristo no solo dio ejemplo de estos 3 factores fundamentales de la cual tenemos que estar revestidos mientras estamos en este caminar del Evangelio, que lo volvemos a repetir: amor, perdón y servicio, obviamente. Amén. El Evangelio es servir, no ser servido, servir, servidores de Cristo. Entonces, aquí vemos
que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de saber de antemano que Judas le iba a traicionar, nunca lo trató con indiferencia. Ni aun así, al momento de lavarle los pies, en simbología de pureza y santidad, porque antes en la tradición judía, los sacerdotes antes de entrar al lugar santo y santísimo tenían que lavarse las manos y los pies. Por eso es que Pedro le responde: Señor, no solo lávame no solo los pies, sino la mano y la cabeza. Entero. Entero. Gloria a El Dios. Señor Jesucristo, y esto se está refiriendo a abluvaciones, que tiene que ver con el lavado, depende de la circunstancia y su contexto. El Señor le dice, no, nada más tiene que ser los pies. El que está limpio y puro solamente necesita lavarse los pies. Y esto cuando la palabra se refiere a senda, a camino, a sendero. Entonces, esto ellos no lo iban a entender, pero cuando el Señor se va, que Pedro se queda, por así decir, como cabeza, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Amén. Pedro vivió todo eso. Gloria a Dios. Cuando lo encarcelaron con Juan, Así es. ¿verdad?, cuando era perseguido, Así es. tenía que, mientras servía, tenía que amar y perdonar a aquellos detractores Así del es. Evangelio. Entonces, para finalizar, leemos el verso que usted leyó, capítulo 34. Sí. Cuando el Señor Jesucristo dice: un mandamiento Sí. nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis los unos a los otros. Y dice el verso 35, amada iglesia, en esto conocerán todos. ¿Cuáles son todos? Los de afuera, los Sí. de adentro, todos, que ustedes son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. O sea, servicio, el primer ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio mientras estuvo en la tierra, no solo lo reflejó cuando se entregó por nosotros, negándose a su naturaleza divina, lo reflejó también durante sus 3 años de ministerio, pero también lo vemos que lo reflejó en esta pequeña parte cuando él le lava los pies a sus discípulos, incluyendo a aquel que le iba a entregar. Amén. Amor, porque él no tuvo en cuenta las persecuciones y las veces que los escribas y fariseos querían llevarle a tentación, ¿verdad? Y perdón, porque él pidió perdón al Padre por aquellos que le entregaron y se repartían su ropa, como ya estaba escrito. Gloria a Dios. Y esta es la evidencia que el mundo verá en la iglesia de Cristo, que cuando nosotros nos servimos los unos a los otros, como él le dijo en Mateo a sus discípulos, y nos amamos, entonces verdaderamente el mundo puede decir: son cristianos. Gloria a Dios. No es con ni nada más ni nada menos. Y juzguemos nosotros Amén. cómo nos tratamos. Si antes que servir queremos ser servidos. Gloria a Dios. Un mandamiento nuevo os doy, y esta es la enseñanza: Amén. que se amen los unos a los otros, como yo lo hice. ¿Y cómo yo lo hice? Sirviéndole, con los hechos, no con las palabras. Gloria a Y Dios. pasando por alto las ofensas, porque nos vamos a ofender los unos a los otros, ya sea consciente e inconsciente, directa e indirectamente nos ofendemos. Pero todo aquel que está revestido del amor, que el amor cubre multitudes de errores, Amén. de pecado, entonces aprende a perdonar como Así nuestro mismo Señor es. Jesucristo perdonó. Atento, mi hermano Gilberto. Pregunta buscapié de parte suya. Aleluya. Yo soy un mensajero solamente. Mi hermano John. Mira, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, bueno, el 15 y el 16 vienen aconteciendo algunas enseñanzas de Jesús, y él utiliza una figura, la parábola, las famosas parábolas. Pero iniciando en el verso 19 del capítulo 16 de Lucas,
hay un encabezado que dice el rico y Lázaro. No se utiliza la palabra parábola como los enseñanzas anteriores. Usted ha tenido la oportunidad de leer eso, ¿verdad que sí? Por supuesto. Brevemente, para la audiencia, Jesús dice que había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual lleno de llagas, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. El caso es que los dos murieron. El mendigo fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y tuvieron una conversación. Entonces, los que están detrás de cámara, por favor, Lucas capítulo 16, verso 19 hasta el 31, léanlo. La pregunta es, distinguido yo, ¿esto es una historia o una parábola? Si usted no puede dar detalles, ¿por qué usted entiende que es historia o por qué entiende que es parábola? Bendito es el Señor. Bueno, a pesar de que no tiene un encabezado, ¿verdad? Como ya usted había mencionado, ¿por qué podríamos entender que es una parábola? Sencillo, porque yo me voy a basar única y exclusivamente lo que el Señor quiere enseñar a través de esta narrativa. ¿Qué es lo que Él siempre ha querido enseñar a través de las parábolas? ¿Y qué es lo que Él ha querido enseñar? Pues, palabras llanas, el reino de los cielos. Sí. Cómo se caracteriza el reino de los cielos, tanto allá como aquí. Y Amén. es sencillo. ¿Por qué creo que es una parábola? Porque dice, hablando de dos personajes, ambos murieron y ambos fueron a lugares distintos. Amén. Y aquí la enseñanza fundamental que el Señor está ilustrando es el destino de aquel que le sirve a Cristo y el destino de aquel que no le sirve a Cristo. Okay. A modo de enseñanza, es que de que apercíbanse. El rico fue sepultado simple y llanamente. Mas sin embargo el pobre fue al seno de Abraham. Aquí lo podríamos figurar como el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y tanto los unos como los otros dan una enseñanza. El pobre en un lugar de paz, de descanso, mas sin embargo el rico en un lugar de tormento. Y el mensaje que este personaje da a aquellos que hoy podemos leer esta narrativa es la siguiente, que es la que yo me baso. Sí. Escuchen las buenas nuevas. No vivan la vida que yo viví desordenadamente, envuelto en los placeres del mundo, para que no le pase como me ha pasado. Gloria a Dios. Ahora podríamos decir, bueno, pero él dice, pero Señor, permíteme salir al menos y decirle a mi verdad, a mis familiares, que no hagan esto, aquello. No, ya de aquí, ya todo el que llegó aquí ya no puede salir. Esto es otra enseñanza, que todo aquel que no se arrepintió mientras estuvo en la tierra, el día de su partida no habrá oportunidad. Gloria a Dios. Entonces creo que es una parábola, y aún sea una parábola o no, o sea una historia, la enseñanza es clave. Tenemos que centralizarnos en la enseñanza. Destino de aquel que sirve y aquel que no sirve. Destino de aquel que sirve, aunque con precariedad y escasez, con dolor y aflicción, y aquel que no sirve con todos los lujos y detalles que puede ofrecer el mundo. Esta es la enseñanza. Y la siguiente enseñanza es que una vez nosotros partimos de la tierra, ya no hay nada que buscar.
Y es como dijo Salomón, más vale perro vivo que león muerto. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bueno, otra pregunta, distinguido John Reynoso. Un joven brillante, bendito es el Señor. John, mire, en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, Jesús comisiona a los 12 discípulos y le da autoridad para que echen fuera espíritus inmundos, sanen enfermos, etc. Entre los 12 está Judas, que también lo comisiona, obviamente. Pero en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, Jesús previo al día de Pentecostés sopla sobre ellos y le dice: reciban el Espíritu Santo. Mi pregunta es, distinguido yo, Judas vino dañado de fábrica, es decir, Dios lo utilizó para mal, para que él entregara a Jesús. Fue Dios quien lo empujó a que hiciera eso. Por supuesto que no. Gloria a Dios. Porque ya nosotros tenemos luz. La palabra de Dios dice que cuando alguno es tentado, no es tentado de parte de Dios. ¡A su nombre, gloria! Dios no puede ser tentado. El amo se está gozando. Esto quiere decir que como Judas su trabajo directo era llevar, ¿verdad? Las monedas, las dracmas y esas monedas que se usaban en ese tiempo. Era el tesorero. El hombre se llenó de avaricia. Y aquí fue cuando empezó el problema. Porque él dice claramente: mi padre fue el que eligió a los 12. No fueron ustedes, no, fue mi padre. Ahí Amén. Está Judas incluido en el paquete. Gloria a Dios. Que Judas haya decidido hacer lo malo, es otra cosa. Ahora bien, algo que siempre me llama la atención es que a veces nosotros como creyentes decimos que Dios es que hace las cosas o busca a esta persona para que esta persona en definitiva como algo ya predeterminado, ¿verdad?, acontezca. Y es que Judas no necesariamente fue elegido para entregar al maestro. La palabra sí dice que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, pero si usted se fija en esas en esas profecías, nunca dice nombre, solo dice que iba a ser entregado. Empieza a decir nombre cuando ya vemos al Señor Jesucristo en acción en su ministerio, que ya le empieza a decirlo, pero nadie, ni siquiera los discípulos en la última cena, entendieron que era Judas. Gloria a Dios. O sea, ahora, ¿por qué Judas lo hizo? Porque dejó que el enemigo entrara a su corazón, no porque el Señor lo eligió única y exclusivamente para hacer esa tarea. Gloria a Dios. Bueno, nosotros, hermano John, de manera conjunta, Erasmo Mella, Gilberto Quezada y un servidor, Bienvenido Brea, estamos agradecidos. Le damos las gracias a usted por acudir al llamado, visitarnos aquí al canal Jesucristo mi Papá, para que nos ilustre con la palabra de Dios. Finalmente, en un minuto, distinguido John, un llamado a aquellas personas que, incluyendo evangélicos, un llamado que usted entienda que debe hacer de manera general. Iglesia, tenemos que conocer quiénes somos en manera singular. Tenemos que entender en qué mundo estamos y tenemos que entender qué es el Evangelio. Cuando usted hace memoria, hace conciencia de quién es usted
y hace conciencia de qué es el mundo, pero sobre todo hace conciencia de qué es el Evangelio y su propósito aquí en la tierra, entonces su manera de pensar y por supuesto su manera de hablar y comportarse y su destino cambia. ¿Por qué? Gloria a Porque Dios. usted entiende que lo que usted necesita está única y exclusivamente en Cristo. Gloria a Le Dios. suelto a la iglesia de Cristo que siempre se tome un momento para analizar el corazón del hombre, conocer su realidad de que no hay nada bueno en él y que única y exclusivamente si algo bueno hay en nosotros y digno de admirar, proviene de lo alto. A su nombre. Todo gloria. aquel que se acerca a Cristo es porque ha reconocido que lo que en él hay no es bueno. Y Gloria a solamente Dios. en el Señor Jesucristo está eso que buscamos. Bendito es el Así Señor. que busquemos de nuestro Señor a través de la oración y por supuesto la lectura para que podamos conocer nuestra naturaleza, porque su palabra es un espejo. Así es. Y aquí es donde vamos a conocer nuestra naturaleza y lo que en nosotros hay. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Usted sigue el canal? Por supuesto. ¿Cómo terminamos nosotros? Oh, Dale, ¿cómo es que nosotros terminamos? Jesucristo. ¿Cuál es el canto? ¿Cómo es? Jesucristo. Mi papá, mi papá, Jesucristo, Él es mi papá, mi papá. Él es mi papá.